Buenos días, don Pedro, buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya me imagino que empiezan a respirar hondo después de tanta agitación hablando de política estos meses. Ay, bueno, sí. Pues don Pedro, ya aquí se definió todo en el día de ayer, hubo unos resultados en primera vuelta, tenemos un nuevo presidente electo y nada, el país sigue, la democracia se fortalece con este tipo de decisiones. Eso es lo más lindo, salvo algún muy pequeño incidente ahí, alguna desgracia. La democracia ha salido aquí, me parece, como la gran ganadora para todos los dominicanos, así que muchas felicitaciones por lo que es el ejercicio precisamente de algo tan hermoso como poder elegir y tener que hacerlo con todas las restricciones que hay ahora con el problema del virus, por supuesto, ¿no? Así que muchas felicitaciones. Bueno, aquí en Estados Unidos, ahora el presidente Trump en alguna cosa está cambiando su actitud. Están convocando ahora a un nuevo acto de su campaña, pero esta vez van a repartir mascarillas y le están diciendo que enérgicamente sugieren que se usen las mascarillas durante el acto político. Ustedes saben que hasta ahora el presidente no había querido hablar del tema y estaba de lo más tranquilo con que la gente en sus actos no usara mascarilla. Parece que lo han convencido de que es un grave error y una de las razones, me parece, es que en las encuestas mucha gente critica la forma en que él está manejando el tema de la pandemia, así que por ahí está aceptando el cambio. Como les conté la semana pasada, en las encuestas no solo aquí hay un problema, vamos a decir, del número genérico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando le preguntan a la gente, ¿por quién votaría usted? ¿Por Biden o por Trump? Sino cosas mucho más específicas, porque recuerden que en las elecciones pasadas el voto popular lo ganó Hillary Clinton. Así es. Pero aquí en este país es con colegio electoral, y la enorme preocupación que hay ahora en la Casa Blanca es que en varios de los estados que ganó el presidente y que lo llevaron a obtener la mayoría amplia en el colegio electoral, está perdiendo por 7, 8, 9 puntos. Michigan, Wisconsin, Pensilvania, por menos puntos, pero también perdiendo en Florida, más apretado, pero perdiendo hasta en Arizona, que es un estado muy republicano. Entonces, o cambia un poco algunas de las cosas que está haciendo o se va a hundir. Y en ese territorio se está moviendo el asunto de las campañas. Bien, pues muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes y que puedan descansar. Me imagino que, yo sé que ustedes son muy madrugadores, pero aprovechen a hacer alguna siesta ahora que no hay tanta política. Ahora que no hay tanta cosa, ahora que empiezan muchas cosas aquí también, don Pedro, porque la transición es rápida, el nuevo gobierno. Sí. Muchísimas cosas nuevas. Señores, ustedes escuchen lo que dice Víctor Díaz Rúa. ¿Qué dice Víctor Díaz Rúa? Todavía falta mucho, dice Víctor Díaz Rúa. Todavía falta mucho por ver, pero ya se fue uno de los peores traidores del PLD, refiriéndose a Julio César Valentín. Lo hicimos nosotros y Leonel Fernández lo distinguió. Ahora pasa a no ser nadie con esa pela, porque fue en Santiago y eso fue en Santiago que le tienen cariño. Bueno, ¿cómo? Dice él que me desmienta, dice Víctor Díaz Rúa, alegrándose de vamos a llamar a Valentín. Julio, vamos a llamar a Valentín. ¿Tú crees que quiere hablar? Vamos a llamar a Valentín. Valentín no me puede salir a mí. Se puede hacer el intento. Vamos a ver si ahora, jóvenes, si siguen estos resultados, el PLD se quedaría solo con 3 senadurías y con otras 3 en disputa. O sea, digo 3 senadurías por Barahona,
por Independencia, nuestro amigo el profesor, y por Elías Piña. Entonces, yo digo otras 3 en disputa porque hay que ver si una vez siendo juramentados como senadores, el senador de San Juan, Félix Bautista, el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, y el senador de San Pedro de Macorís, reelectos en la boleta morada, siguen siendo del PLD o se cambian a la Fuerza del Pueblo porque todo el mundo dice que ellos son aguacates. Entonces, si ellos ciertamente se cambian, estamos hablando de que el partido de gobierno seguiría con 3 senadores. Si ellos no se cambian, estamos hablando de un bloque de 6 senadores. Cuando al día de hoy estamos hablando de una mayoría absoluta prácticamente del PLD. Pero, Anibelka, en el Senado eso no tiene relevancia después que tú sacas 16. Eso tiene relevancia en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados un bloque de 6 te puede decidir un proyecto, pero en el Senado eso es imposible. Después que tú tienes la mitad más 1 desde el gobierno, no hay forma. Ya si lo miras en el momento de decidir, pero para fines de bloque partidario no es lo mismo tener de 0 a 8 o de 0 a 6 que de 29, de 25. No, porque ya estamos claros en que el PLD perdió la mayoría. Ahora, si tú tienes un bloque de 10 en la Cámara de Diputados, no tiene valor. No, en la Cámara de Diputados sí. Okay. Si tú tienes 10 en la Cámara de Diputados, tú eres un poder. Por la capacidad que tiene de incidir en los proyectos. Claro, no, si hay una correlación de fuerza distribuida y porque en la Cámara de Diputados es más difícil hacer mayoría. En el Senado, con 17, si tú eres un partido unificado, ya tú no necesitas a nadie. Así es. Tú no necesitas a nadie. El problema de la Cámara de Diputados es la correlación de fuerza de la Cámara, lo que te permite que ser fuerte con pocos. Cualquiera te evita por la otra. Hasta un voto, hasta un voto. Señores, tiene los resultados del boletín ustedes ahí. Sí, aquí está el boletín. El boletín de hoy. De salud. El boletín de salud pública del coronavirus. En este boletín, muestras procesadas 169.999. El total, ajá. Ajá, el total. Casos confirmados 38.128. Y en este boletín, 2.627 casos. Eury, parece que hay un error, porque yo tengo otro boletín donde aparecen los casos nuevos, 703. Bueno, más abajo está puesto. Sí, parece inclusive, fíjate que ahí aparece en el cuadrito pequeño, en ese que tú tienes aparece esos casos, 2.627. Pero cuando uno se va al detalle, dice 703, casos, 703. O sea, tienen que aclarar, ahí hay una confusión. Exacto. Tiene un error. Realmente, en base a esa información, los casos nuevos son 703. Sí, es así, María Elena. Ellos las muestras procesadas de 2.627. De todas maneras, el número de casos activos está muy alto, 17.000. 35 y en cuidados intensivos 208. Y recordando que todavía por el tema de los 14 días de incubación no se sienten los casos de contagios de los últimos días de campaña y del día de las elecciones. Según explicaba el doctor Alejandro Báez ayer, eso se sabrá como en 2 semanas, 1 o 2 semanas más o menos. Sin embargo, la tasa de letalidad sigue bajando. 2.11%. Mientras más pruebas hagan, más va a bajar. Baja la tasa de letalidad. Y la relación entre la que yo hago siempre, entre recuperados, 19.489, y defunciones, 804, subió un poquito. O sea, hay más cantidad de recuperados que fallecidos, tal vez por la cantidad de casos y por la cantidad de gente que, como hay más casos, también más gente sale rápido de la situación, y la proporción ahora está alrededor de 23 recuperados por cada fallecido. Ya en cualquier momento tendremos la oportunidad de hablar con el doctor Alejandro Báez y ampliar estas informaciones sin el temor de que mucha gente malinterprete y que digan, no, están diciendo esto para asustar a la gente y que no vayan a votar. Transcurridas las elecciones, conociendo los resultados aceptados por todos, ya se puede hablar ampliamente sobre este tema. Y lo haremos. Bueno. Y hay algo, Julio, antes de tu irte a la pausa. En materia sanitaria, el PLD y el gobierno tienen que hacer ahora un mayor esfuerzo para terminar en alta y cumplir con su responsabilidad hasta el 16 de agosto, por 2 motivos. Primero,
cuando un proyecto así con 16 años en el poder pierde, el sentido de la responsabilidad es normal que decaiga un poco. Ahora, además de eso, si el PLD se descuida en la dirección sanitaria del país, le van a echar la culpa. Claro, tiene que seguir siendo efectivo. Tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, no solamente en la salud, en todas las áreas del Estado, pero tiene que poner énfasis Danilo Medina y el ministro de Salud Sánchez Cárdenas en que no se baje la guardia. No. Tienen que terminar en alto las elecciones, porque después que pasen estos 15 días, a 15 días después que se van a ver los resultados de la interacción de ayer. Así es. Yo caminé cientos de meses electorales ayer y yo te puedo decir que la mayoría de gente tenía mascarilla, pero la mayoría se la quitaba, hacía un calor infernal y vivían bebiendo vaina, y después que beben se ponen a hablar, bebiendo coco de agua, bebiendo botellita de agua, bebiendo lo que sea. Se la quitaban para beber la fila. Entonces luego empezaban a hablar. Y pero además del tema de la eso va a tener sus consecuencias en 15 días. José, yo observé distanciamiento en el interior de los recintos. Observé, pero en las afueras, era garata con puño. Entonces, aún con tu mascarilla, si tú estás sobre mí prácticamente, en la mayoría de los casos con las mascarillas de tela, que son las que menos protegen, estamos hablando de una situación. Y otro aspecto, oigan esto, en los centros de votaciones de clase media y clase alta, donde había menos votantes, el distanciamiento se guardaba dentro y afuera, pero en los sectores populares solamente se guardaba adentro. La Junta tenía un buen procedimiento, mucha desinfección y las distancias marcadas, pero afuera, la mesa de mucha votación, era imposible mantener la distancia. Además, la gente trataba de apegarse a donde había sombra por la fila y ahí se rompía la distancia el distanciamiento necesario para la salud. Vuelvo a leer este Twitter porque era que yo no entendía la última parte. Ahora fue que le entendí. Que tú no entendías. Todavía falta mucho por ver, pero ya se fue uno de los peores traidores del PLD, Julio César Valentín. Lo hicimos nosotros y Leonel Fernández lo distinguió. Ahora pasa a ser nadie. O esa pela fue porque en Santiago le tienen cariño. Que me desmienta. Ese es Víctor Díaz Rúa, es ministro de Obras Públicas, que le tira eso a Julio César Valentín, que acaba de perder la senaduría en Santiago de los Caballeros. Entonces ya ustedes saben cómo van, Julio, cómo van las cosas. ¿Y por qué él dice eso solamente de Julio César y no lo dice de muchísimos otros que hicieron igual? Pero él dice que está empezando. No, él dice que ahora que empieza el mambo. Ahora que él dice que parece que empezará ahora a abrir la boca y va a hablar. Déjame tirarle a Valentín a ver si me y va a hablar, vamos a ver. Mira, Julio, me pasan una nota aquí, yo no sé si tendrá algún nivel de asidero, pero suena interesante, que supuestamente suenan como procuradores generales de la República para el gobierno. Coño, Ori, ya tú vas a empezar con eso hoy. Pero mira, a ver, adelante. Bueno. Sí, nombre que suena. Jorge Subero Isa, Ricardo Nieves, Miriam Germán o Pancho Álvarez. Digo, los cuatro. Ninguno de los cuatro. Miriam Germán es la que más. ¿Y a quién va a poner? Hay muchas listas. A Ricardo Nieves. No lo acepta. No, es que Luis Abinader no lo aguanta. Que no lo Ricardo Nieves dice, es coherente. Ricardo Nieves haría lo que dice. Sí, Ricardo Nieves. Subero Isa, lo primero es que yo no, mira, si Abinader pero después que ha sido presidente de la Suprema. No, es muy difícil, claro. Además, no estuvo vinculado al PRM en la campaña. Ahora, oye lo que tú ves. Miriam Germán sí podría ser. Miriam Germán es la que más suena desde siempre. ¿Por qué no va a ser Miriam Germán? ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. Bueno, no quiero hablar de eso públicamente. Ahora, oiga lo que te voy a decir. José, déjalo ahí. Oiga lo que de eso, déjalo ahí. No voy a hablar de Ollán. Voy a decir. Si Luis Abinader nombra un ministerio público independiente, oiga lo que yo le estoy diciendo. No dije que una, no, independiente, que no tenga que ver con su partido,
y que no le tenga que responder al gobierno, tendría que hacer una concesión porque la Constitución no lo obliga a eso. El Ministerio Público es un funcionario del gobierno. Es un ministro. Pero si Luis Abinader independiza el Ministerio Público, tiene mi respeto por los 4 años y nunca lo voy a criticar. Esa es su gran promesa. Esa es la mayor aspiración a la institucionalidad que tiene este país. José, yo no creo que lo haga, pero si lo hace, tiene mi respeto por su cuatrenio entero. Yo no creo que lo haga, ¿eh? Lo va a hacer, un segundito, Oli, un segundito, por favor, Oli, que Luis Luis va a tomar esa decisión. Oli, un segundito. José, Luis ha reiterado en muchas ocasiones, o sea, la promesa de un Ministerio Público Independiente fue como el buque insignia de la campaña de Luis Abinader, por el tema de la corrupción, por el tema de la impunidad. O sea, si Luis arranca no cumpliendo esa promesa, yo no quiero imaginarme entonces, lo que pueda ocurrir. ¿Qué tú entiendes, o el panel, qué entienden ustedes por un Ministerio Público independiente? Bueno, un Ministerio Público independiente. Independiente, Sí, independiente. Un Ministerio Público independiente es un ministerio público que, primero, no tenga militancia política activa. Segundo, que actúe con apego a la Constitución y las leyes de la República. Tercero, que tenga el apoyo de la sociedad, es decir, que tenga una hoja de vida, que la sociedad no le tenga cuenta. Mencióname un perfil que tenga eso es tan eufemístico que no existe. Mencióname un perfil que tenga eso. Eso no es posible, Es tan eufemístico que no existe. Si lo hace, miren. Porque cuando tú vas a buscar, mira, cuando tú vas a buscar, durante los 4 años. cuando tú vas a buscar un abogado bueno y experimentado, es decir, un abogado con calidad, bueno y experimentado, si no está afiliado, si no ha tenido alguna afiliación política, tiene vínculos con los sectores económicos, porque si no, si él no ha tenido que vincular con algún grupo económico, si él no es rico con vínculos con el poder político, es rico con vínculos con el poder económico, porque tú nada más haces dinero de un lado o de otro, es decir, sirviendo. Yo estoy hablando de trabajando, yo no estoy hablando de... Julio, pero además, Julio, no tiene que ser es que no tiene que... Todos somos políticos. Ahora, lo que tiene que tener... pero yo no digo que político. Yo lo que digo es que el eufemismo... Guillermo Moreno... El eufemismo de buscar gente que supuestamente no tiene vínculo político, lo que pasa es que los vínculos que tiene, tú no se los ves, porque son de los empresarios. Julio, tú puedes tener, Ricardo. Yo no creo, por ejemplo, yo no creo que Ricardo Nieves, Ricardo Nieves vaya a dañar su carrera a esta altura del juego. No, pero espérate, yo no estoy hablando. ¿Por qué la va a dañar su carrera? José, tú hablaste del caso de Ricardo Nieves. Es un deber ciudadano. Es un deber ciudadano. Ahora escucha. Espérate, lo que tú dices el vínculo con los empresarios, Julio. Oli, escúchame, déjame aclarar algo con relación a lo de Ricardo Nieves. Yo no estoy incluyendo a Ricardo Nieves en ese paquete, porque como tú bien lo dijiste, sería una persona que un presidente no la resiste como procurador independiente. No la resiste, no lo puede narigonear. Bueno, demasiada independencia. No la resiste porque nosotros creemos que la independencia es frente al PLD o que la independencia es frente a politiquismo. La independencia es frente a los grupos económicos. No, pero es que la independencia debe ser. Ahí es que la independencia. Eso es lo difícil. Porque nosotros vivimos descartando gente porque tienen vínculo con el PLD o que tienen vínculo con tal. Militantes políticos activos. Pero los vínculos que tienen realmente, y haciendo proselitismo, persiguiendo por razones políticas. Que tienen realmente con grupos económicos, eso nadie se lo echa en cara. Julio, y tú escoges gente. No significa. Espérate. Y este perfil, le voy a proponer este perfil. ¿Qué ustedes opinan de Guillermo Moreno como Procurador General de la República? Se fortalecería mucho el gobierno de Luis Abinader. Ahora, ¿aceptaría Guillermo? ¿Lo aceptaría Guillermo? Porque tiene una bandera anticorrupción. Claro que sí. Tiene una bandera anticorrupción política, anticorrupción PLD. Pero tendría problemas con Luis Abinader. Pero digo yo, a mí me gusta Guillermo Moreno.
Abinader se fortalecería con ese perfil. La propuesta de un procurador independiente. Oye, la propuesta, y yo tengo mucho tiempo. ¿A quién tú propones? Yo he propuesto dos. ¿A quién tú propones? Oye, es que yo. Luis Abinader va a poner una gente de él, José. Si pone una gente de él, no va a pasar nada. Ahora, si pone un independiente, sí. Y a Jenny Berenice, ¿qué ustedes opinan de procurador? Suena Jenny Berenice también. Yo no Jenny Berenice suena también. Sumaría mucho ella, sí. Yo no vengo a... Hay tres propuestas. Jenny Berenice ha jugado un papel importante, pero yo no voy a hacer... Oli, tú estás sonando, porque hay muchas listas circulando, nada oficial, pero tú estás sonando como el rincón de la presidencia. Oye, tú eres Roberto Rodríguez de la presidencia. Primero, déjame decirte. Pero dime, no te han propuesto nada, Oli, no te han dicho nada. Espérate, permítame un minuto. Permítame, oye esto, Oli. Lo mata Fernando Durán. No, pero Julio. No, Fernando fue director de la DIAPE. Mira, oye lo que de donde está nuestro amigo. Fernando no fue DICON. Fernando fue de la DIAPE. Luis, donde está Ramón Tejada Holguín. Si tú te reúnes con Luis y Luis te dice, lo primero que te va a decir, mira, tú estás haciendo un buen trabajo en el sol de la mañana, quédate ahí. Prepárate. Y según tu experiencia, Eury, pero lo mejor que puede hacer Oli es quedarse aquí porque después se va al gobierno. Eury, y según tu experiencia, ¿qué tú le aconsejarías a Oli si Abinader le propone eso? Oye, eso, a nivel estamos hablando, coño, del Ministerio Público Independiente. Pero la mayor aspiración del pueblo. Eso es ahorita verdad. hablamos de Oli. No, es que Eury tiene un consejo. Usted tiene razón. Estoy de acuerdo con usted. No, señor. Eury le tiene un consejo. Oye, esto es algo de importancia para el país, no es un tema individual. Va a nombrar no ha dicho lo tuyo. María Elena no ha dicho lo de ella, Oli no ha dicho lo de ella, Anivelca no ha dicho la de ella. Julio va a nombrar uno de él, digo yo, que va a nombrar uno de él, que no va a nombrar ningún independiente. Tú verás. Pero va a nombrar uno de él. Uno de él, una gente. Yo creo en la integridad personal de Luis. Que debemos que nombra uno de su confianza. Mi opinión, que debemos dejar que el equipo de Luis Abinader y el grupo descanse, que ha trabajado mucho. No me refiero a eso, yo me refiero al perfil. Y que luego nombren los que consideren. No, es que yo no me refiero al perfil. Yo me refiero a que si tú crees que Luis Abinader va a nombrar un ministerio público independiente. Claro que sí, no tengo ninguna duda. No por decreto, yo estoy convencido de que va a ser así. José, creo que sí, porque ¿sabes por qué? La luz. ¿Tú sabes por qué la luz? Porque él ganó con el apoyo de una clase media y esa clase media ha reclamado, reclama y seguirá reclamando pasado, presente y futuro eso. Y él no puede quedar mal con ese grupo, ese segmento de la población que la apoyó, porque él lo sabe. Entonces creo que sí. Y ahí, como estábamos hablando de ese tema, me escribieron 2 o 3 fiscales diciendo sí, hay fiscales independientes, sin militancia política y sin fallo y hay fiscales. Déjame hablar, Oli, por favor, Oli. Sí, pero ministerio, procuradores no. Estamos hablando de 2 cosas diferentes, pero no estoy hablando son 2 cosas distintas. Y yo estoy hablando de fiscales. No son fiscales. Procurador general. No incluía fiscales. Claro, es el presidente que nombra. Julio, ¿tú crees que él nombra un ministerio público independiente? Es que para mí eso no existe. Porque tú, por ejemplo, partidista, por lo menos. Tú, por ejemplo, llamas a Guillermo Moreno, pero Guillermo Moreno, independientemente de que independiente de PLD, perfecto, él es independiente de PLD. Él no le va a recibir ningún orden a PLD, por el contrario. Él ya es un político, ya él es un político con objetivos electorales. Tiene problemas. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ese 1% que él no ha logrado en el electorado, ¿dónde lo vaya a buscar? ¿Lo vaya a buscar con un populismo en la Procuraduría? No, Julio, porque si él hubiese querido, si Guillermo Moreno hubiese querido sacar un 10, lo saca. Lo que pasa es que él no ha recurrido a los métodos del sistema para sacar un 10. ¿Y cómo que él no va a querer? ¿Y qué político que está en política no va a querer? Julio, no lo ha hecho. Yo creo. Si Guillermo Moreno hubiese querido Guillermo sacar hizo un una 10, campaña. hace lo que hizo Lionel. Guillermo, oye, José, Guillermo lo ayudó a usted a ganar senador de San Juan.
Guillermo lo ayudó a ustedes. No ha querido, sobre todo el financiamiento, que no lo hace. ¿Tú sabes cómo? No es financiamiento, José, no es financiamiento. Déjame es que se gastaron más de 4.000 millones por partido ahí. Él no lo coge. José, por eso que no llega a un 10. Bueno, yo creo que también está la toma de 4.000. También está la toma. No, nosotros no. Oye, olvídate de eso. Ahora, y ustedes, de debate. Oye, mira para que tú veas el error de Guillermo. Para terminar, que nada más un ejemplo del error de Guillermo. Espérate, Anibelka, ¿tú crees que Abinader nombra a un ministerio público independiente? Si él no hace eso en sus primeras designaciones, empezaría sumamente mal su gobierno. La promesa de un procurador independiente fue, si se quiere, su insignia en la campaña. Una procuradora. O procuradora, evidentemente. Una procuraduría. Un segundito, Lee. Se convirtió en un símbolo de su campaña y de un porcentaje importante de la población que tiene un discurso muy valioso en lo que tiene que ver contra la corrupción y la impunidad. Pero sumo a esto la posibilidad de hacer una especie de separación, porque una cosa es la procuraduría que se encarga de prisiones, por ejemplo, que se encarga de emitir los documentos de no antecedentes penales, la procuraduría donde tienen que registrarse las organizaciones no gubernamentales, la procuraduría que tiene que ver como con esas labores administrativas que se parecen mucho a la de un ministerio, y la procuraduría que se encarga de llevar la representación penal del Ministerio Público y de la sociedad. Bien podría surgir, entiendo, una especie de división. Una cosa es eso administrativo, que bien puede ser alguien vinculado al PRD, y otra, el procurador general que se encargue de lo penal, que se encargue de la persecución, que sí debe ser necesariamente independiente. Porque si no... ¿Y dónde lo va a conseguir? No, porque esa es la labor del fiscal. ¿Y dónde va a conseguir un independiente? Cuando yo hablo de independiente, Julio, pero ¿dónde va a conseguir un independiente? Pero bueno, cuando yo hablo de un independiente me refiero a una persona formada, capacitada, que no tenga un perfil partidario. Que estaba haciendo campaña contra el PLD no es independiente. Bueno, pero cuando yo hablo de independiente, una cosa que tú me digas que sea independiente frente al PLD, perfecto. Vamos a hablar de una persona que no tenga un perfil partidario. Una persona, por ejemplo, que ya tenga resentimiento con el PLD, que haya tenido unos conflictos y que entienda que su función la perdió por ese partido. Pero te voy a dar dos nombres. Va a actuar con independencia. Pero te voy a dar dos nombres. Vamos a ver dos. O va con inquina frente a un partido. Por ejemplo, hay dos nombres. Eso no es independiente. Sí, pero también tenemos que irnos al marco de lo posible, ¿verdad? Yo me refiero a independientes, personas que no tengan un perfil partidario. Por ejemplo, el actual procurador pertenece al Comité Central del PLD, por ejemplo, aunque está de licencia. Y te pone a buscar cada uno de los jueces y búscate el empresario que está detrás de él y el grupo económico que está detrás de él, para que tú veas. Ahora, por ejemplo, y ha sonado mucho. Miriam Germán no tiene un perfil partidario. Que no lo tiene, pero no acaba de tener un conflicto con el PLD y estaba en la Junta. Y ahora, de la gran cadena RCC Media. 3 personas fueron detenidas ayer por separado durante el proceso electoral en las provincias Valverde y Santiago Rodríguez, a quienes les ocuparon